Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 6. Por favor, ¿me pueden confirmar si me ven, me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio, queridos estudiantes. Les recuerdo que deben de ingresar con su nombre y apellido para poder dar el puntaje extra a la participación de este espacio abierto. Recuerden que para que ustedes obtengan ese puntaje extra deben de participar. A lo largo de la sesión iré haciendo preguntas, unos pequeños ejercicios y ustedes pueden ir participando. Bueno, vamos a dar inicio. Les recuerdo también que les dejaré de compartir mi imagen para compartirles las diapositivas, esto con la finalidad de evitar que se trabe nuestra sesión. Pero si en algún momento dejan de escucharme o ver las diapositivas, por favor me lo pueden hacer saber mediante el chat para darle solución. Y bueno, sin más que agregar, vamos a dar inicio. Y por favor me pueden confirmar cuando ya logren ver las diapositivas, por favor. Muy bien. Bueno, recordemos que estamos en nuestro módulo 2, que se titula De la información al conocimiento. Yo soy su asesora virtual, Karina Lizeth Cerecero Martínez, y los estaré acompañando durante este módulo. Bueno, queridos estudiantes, en esta ocasión recuerden que estamos viendo esta semana las partes de la reseña. Nos tocan ver en esta sesión qué es la reseña, cuáles son los tipos de reseña. Quisiera iniciar esta sesión, queridos estudiantes, con una pequeña lluvia de ideas. A ver ustedes, con sus propias palabras, qué es la reseña y si conocen los pasos para realizar una reseña. A ver, me pueden compartir con sus propias palabras. Si ya consultaron algún recurso de la plataforma, qué han escuchado sobre el tema de la reseña, qué han leído. A ver, quiero escucharlos también, por favor, a los que ven la sesión grabada, pues lo pueden escribir en la parte de comentarios. Para ustedes, ¿qué es la reseña?
Bueno, yo les voy a compartir qué es la reseña. A ver, dice su compañero Mario. Es dar la opinión sobre un texto leído. Muy bien, Mario. Bueno, les voy a compartir las partes de la reseña literaria. Bueno, debemos de tener una ficha técnica, ustedes la conocen como la biografía, donde pues debemos de incluir el título del libro, el texto, el autor, la editorial, la edición, género literario, etcétera. El resumen, es la extensión de la sinopsis. Y esto dependerá de tu propio gusto, pero intenta no superar de las 8 a las 10 líneas para que no se haga tan pesada. Una valoración literaria que responde a aspectos más técnicos y objetivos. Para ello hay que hacer un análisis lo más experto posible. Y la opinión personal es la parte donde más te puedes explayar, ya que podrás argumentar qué te ha parecido el libro y si lo recomendarías o no. Bueno, ahora, ¿qué es la reseña? La reseña son textos breves, básicamente descriptivos e informativos que presentan a un público específico una novedad o un elemento de la más diversa índole sobre la que se desea llamar la atención. Los distintos tipos de reseña se diferencian entre sí por dos criterios principalmente: el tema y el tipo de destinatario al que se dirigen. Así, existen reseñas literarias, reseñas cinematográficas, deportivas, etcétera. Bueno, también, al contrario del resumen, la reseña describe el tema y ofrece una breve opinión acerca del valor de la obra. Como es valorativa, las opiniones se basan en argumentos sólidos, es decir, extraídos del texto. Aunque al escritor no le haya gustado el texto, jamás deberá referirse a él usando términos ofensivos, pues debe de respetar la obra del autor. También existen tipos de reseñas. Está la reseña crítica, que describe y analiza el contenido de un libro. La informativa. Se trata de un tipo de nota que forma parte del género periodístico y que busca informar, es decir, aportar información al lector, pero a su vez realizar una valoración. Y la analítica. Aquí se hace solo la descripción del libro o publicación, es decir, se informa los datos bibliográficos y su contenido de un modo superficial. Ahora, aquí les pregunto, queridos estudiantes, ¿qué tipo de reseña es el que van a hacer en su actividad integradora número 6? A ver, ¿van a hacer una reseña crítica, informativa o analítica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de reseña van a realizar? A ver, ¿qué tipo de reseña creen ustedes? Nos dice Mario, una crítica. Bueno, Mario, yo considero que van a hacer una
reseña informativa, porque dice que se trata del tipo de nota que forma parte del género periodístico y que busca informar, pero a su vez realizar una valoración. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora, ya sabemos qué es una reseña y qué tipo de reseña vamos a realizar. Ahora vamos a ver cómo vamos a realizar nuestra actividad integradora 6 que se titula La reseña. Recuerden siempre nombrar sus actividades con apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M02, S3, AI6. Los recursos que ustedes deben de consultar para realizar esta actividad son qué es la reseña, pasos para elaborar una reseña, para saber más, reseñas de textos y revisión gramatical. Una vez que ustedes ya revisaron estos recursos, ahora sí vamos a ver cómo realizar nuestra actividad integradora. Y primero que nada, me dice la primera instrucción, lee los dos artículos. En esta ocasión, queridos estudiantes, sí tienen que leer los dos artículos que les menciona. El número 1 es Indio Guarachudo logra ingresar a mi instituto de Massachusetts y Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña admite. Bueno, una vez que ustedes ya leyeron los dos textos, van a analizar los textos en la siguiente tablita. Y pues recuerden que debe de ser tanto para Indio Guarachudo como para Ricardo Pablo Pedro. Y me dice, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? Es decir, cómo inicia, qué ideas presenta. Esto lo pueden encontrar en los dos primeros párrafos. Posteriormente me dice qué se aborda en el desarrollo. Es decir, ¿de qué habla? Posteriormente, ¿qué conclusión se muestra en este artículo? Es decir, ¿en qué finaliza? Esto lo pueden encontrar en los dos últimos párrafos. Y recuerden, esto lo deben de responder tanto para el texto Indio Guarachudo como Ricardo Pablo Pedro. Después, ¿consideras que el título es adecuado y por qué? Es decir, sí, no y por qué. A lo mejor no, porque para mí el título es ofensivo o ahí ustedes van a poner su opinión. Después me dice, el lenguaje que emplean es comprensible, correcto y por qué. A lo mejor no, porque hay palabras que no entendí cómo. Después me dice, emplea datos para sustentar la información como porcentajes, estadísticas gráficas. Y si las presenta, pues ¿cuáles son? A lo mejor sí, porque el texto dice que el 5% de la población tal.
Después dice, ¿cuál es la idea principal? Y si permite el desarrollo de las ideas secundarias. Es decir, ¿cuál es la idea más importante? Y si sí o no permite el desarrollo de las ideas secundarias. Después me dice, ¿qué aciertos consideras que tuvo el autor en el texto? Enlista los que consideres necesarios y redacta una justificación para cada uno. Por ejemplo, el texto es preciso, es muy extenso, el título es respetuoso, el lenguaje que es adecuado para que lo entiendan todo tipo de personas, etcétera. Y recuerden, todo esto lo deben de responder para Indio Guarachudo y también para el texto Ricardo Pablo Pedro. Ahora, recuerden que las ideas principales es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir. Constituye la causa principal del desarrollo de las ideas subsiguientes y su eliminación provocaría que el resto del texto no tuviera sentido. Una idea puede ser principal porque resume lo dicho o porque lo provoca. Por tanto, contiene el mensaje global del texto, su contenido más importante y esencial, aquel que emana todos los demás. La idea más importante se llama idea principal. La idea principal identifica el tema y plantea la idea más importante sobre él. Para que ustedes la identifiquen, pueden preguntarse ¿de qué trata principalmente el párrafo? Esta pregunta pues les servirá de guía para que ustedes identifiquen la idea principal. Bueno, una vez que ya terminaron su tablita, queridos estudiantes, van a escribir una reseña. Pero, ojo, tengan mucho cuidado, o más bien presten atención. La reseña tiene tres partes esenciales que ustedes deben de colocar. Por ejemplo, número uno, la introducción. ¿Qué van a escribir en la introducción? En la introducción van a escribir la referencia bibliográfica de los dos artículos y un párrafo que introduzca el contenido de su reseña. Yo aquí les coloqué un ejemplo. Si ustedes pueden observar, primero coloqué la referencia de dos artículos y posteriormente coloqué en el presente texto podrán encontrar una reseña entre los artículos Indio Guarachudo y Ricardo Pablo Pedro con el objetivo de compararlos en sus distintos elementos como estructura, contenido, etcétera. Ahora, número dos, el desarrollo. En dos párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, elabora un resumen de los escritos. Debes de incluir ideas principales y secundarias y debes de hacer énfasis en los aciertos y deficiencias que tuvo el autor. Yo aquí les sugiero que se apoyen de su tabla. Y número tres, la conclusión.
En un párrafo de 8 o 10 renglones van a redactar tu opinión global frente a los artículos y la recomendación o no de su lectura. Por ejemplo, puedo concluir señalando que ambas lecturas, de acuerdo a lo que leí, yo recomiendo leer tal texto porque me pareció más fácil de entender. Por otra parte, el otro texto es más complejo, pues. Es decir, aquí van a colocar su opinión o juicio. Entonces, queridos estudiantes, ¿qué debe de llevar tu reseña? Tu reseña debe de llevar los datos bibliográficos de ambos textos y un párrafo de introducción. Esto lo debes de colocar en la parte de introducción. Después debe llevar el resumen de los textos, un resumen para cada texto, un párrafo de 8 a 10 renglones para cada texto. Eso debe de estar en el desarrollo y en la conclusión, un juicio valorativo. Y muy importante, no olvides integrar tus citas y referencias a tu actividad. Y tengan mucho cuidado, queridos estudiantes, en esta actividad sí es evaluable que ustedes integren sus citas y referencias. Entonces, no se les olvide integrarlas. ¿Tienen alguna duda, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? Ninguna duda, muy bien. A ver, entonces, ¿ustedes saben por qué es necesario integrar citas y referencias? A ver, ¿por qué es importante integrar citas y referencias, queridos estudiantes, a sus actividades? Dice Mario, para evitar el plagio. Muy bien, Mario, pero también para hacer un uso adecuado de la información, que es lo que nos pide Prepa en línea. Que hagamos un uso adecuado de la información cuando nosotros consultamos pues información de internet. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Primero que nada debemos de saber qué es el plagio, porque este viene de la mano a un uso adecuado de la información. Y bueno, recuerden que el plagio ocurre cuando quien escribe
Usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno sin dar crédito al autor. Ahora, como les mencionaba, esto viene de la mano a un uso adecuado de la información. Para hacer un uso adecuado de la información, queridos estudiantes, ustedes siempre deben de integrar citas, paráfrasis y colocar sus fuentes de consulta. Estas tres acciones, pues a ustedes les servirán para hacer un uso adecuado de la información. Y lo más importante, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, la paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda. Quien se esfuerza verá más temprano que tarde los buenos resultados. Por otro lado, las citas, queridos estudiantes, las citas es el espacio que ustedes le dan al autor dentro de su actividad y con ello, pues hacen mención que las ideas que se encuentran en su actividad, pues son basadas en el autor que están mencionando. ¿Y cómo las pueden integrar? Lo más importante. Bueno, para integrar sus citas y referencias, pues las pueden hacer al inicio del párrafo, colocando nombre y apellido del autor, enseguida el año de publicación entre paréntesis y posteriormente, entre comillas, las ideas que ustedes quieren retomar del autor. También pueden iniciar con las ideas del autor y al finalizar el párrafo colocan entre paréntesis el nombre y apellido del autor y el año de publicación. Y esta tablita contiene expresiones y palabras que a ti te ayudarán a colocar tu cita. Ahora, las referencias, queridos estudiantes. Las referencias son todos los recursos que ustedes consultan para realizar su actividad. ¿Y cómo los van a colocar? Bueno, estos por lo general se colocan en la última página o al final de su actividad y deben de colocar apellido y nombre del autor, enseguida entre paréntesis la fecha de publicación, el título del recurso con letra cursiva, la editorial o fuente y para finalizar el enlace. ¿Tienen alguna duda, queridos estudiantes, antes de pasar a la siguiente? Recuerden que en esta actividad sí es necesario que integren citas y referencias. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Algo en lo que yo pueda apoyarles?
¿Alguna duda o pregunta, queridos estudiantes? Dice su compañero que sí. Dice, en esta actividad debemos de integrar citas y referencias, por ejemplo, si no buscamos información de internet. Muy bien, Mario. Bueno, a lo mejor no buscaste esa información extra de internet, pero tu reseña está basada pues en los dos textos que mencionas y esos dos textos pues tienen sus autores, aunque tú uses paráfrasis y tú uses paráfrasis, pues estás tomando las ideas del autor. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo? ¿Cómo ven? A ver, escríbanme qué piensan. Bueno, ¿qué les parece, queridos estudiantes, si hacemos un ejemplo? Muy bien. Por lo mientras, vayan escogiendo una película o una serie que utilice o que sea de varias partes más bien. Porque pues no podemos hacer el ejemplo con tal cual con los textos de la actividad, pero sí les puedo poner un ejemplo con alguna película. A ver qué película eligen. Y les voy a compartir un documento en Word y también por favor si me pueden decir cuando ya logren visualizarlo. Debe de ser un documento en blanco. Dice Mario, la de Harry Potter. Muy bien, hacemos con eso. Voy a buscar en internet, queridos estudiantes, la sinopsis para colocarla en el documento. Ya encontré la de la uno. Y ahora voy a colocar la de la 2. Permítanme un segundo. Voy a hacer un poco, o más bien voy a hacer la letra más grande para que ustedes puedan visualizarla. Y por favor me pueden indicar cuando ya logren verla, queridos estudiantes. Muy bien, ahí ya logran visualizarla. Bueno, coloqué la de la película número uno y la número 2. Voy a buscar también de una vez la referencia. Esto sí lo voy a colocar tal cual
la referencia de los dos artículos. Bueno, ahora yo les comenté que la reseña tiene tres partes importantes. ¿Cuáles son esas partes importantes? A ver, ¿me pueden decir cuáles son las partes esenciales de una reseña? A ver, ¿cuáles quedamos que eran las partes esenciales de la reseña, queridos estudiantes? Su compañero Mario nos dice introducción, desarrollo y cierre. Muy bien. Entonces, así tal cual como lo vamos a hacer, queridos estudiantes, ustedes deben de colocar en su actividad. Entonces, va la introducción. Así, por favor, póngale en su reseña, así un subtítulo. Introducción. Recuerden que la introducción era la referencia bibliográfica, aquí ya la coloqué, y el párrafo. Aquí, por ejemplo, le pueden poner en la presente reseña podrán encontrar un análisis de las películas de Harry Potter con el objetivo de compararlas, etcétera. Después nos dice su compañero que va el desarrollo. Muy bien, entonces aquí lo colocan así tal cual les comento. El desarrollo, le ponen como subtítulo. Y aquí pues yo les coloqué pues las dos sinopsis de la película. Entonces aquí ya tienen su desarrollo. Deben de tener dos párrafos, cada párrafo pues de cada lectura. Y ahora el cierre. Y pues aquí deben de colocar su opinión o juicio. Perdón, me falta una I, juicio. Sí quedó claro, queridos estudiantes, así tal cual deben de ustedes de hacer su reseña. Tiene que tener así introducción, colocar las referencias bibliográficas, el párrafo de introducción, después desarrollo, van a incluir los dos resúmenes y el cierre con su opinión o juicio. ¿Sí quedó claro, queridos estudiantes? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra pregunta, queridos estudiantes, que tengan? Bueno, aquí ya están las referencias. Ahora las citas. Vamos a imaginar que este es su resumen de Indio Guarachudo y este de Ricardo Pablo Pedro. Bueno, ¿cómo van a incluir las citas? Aquí la voy a colocar al inicio. Bueno, ¿cuál es el autor? Es Pedro Viña y Caña. En el 2000
17. Esto es importante. Entonces, recuerden que si lo colocan al inicio, pues deben de colocar primero el autor, entre paréntesis, el año de publicación y posteriormente, entre comillas, ay, perdón, pues todas las ideas que ustedes retomaron del autor. Y aquí ya colocaron la cita al inicio del párrafo. Aquí ya están diciendo que Pedro Viñicaña en el 2017 menciona que aquí pues ya esto entre paréntesis fue lo que mencionó. Ahora, si lo colocan al final del párrafo, bueno, por ejemplo, aquí es Montserrat Muñoz. Aquí recuerden que al final, al finalizar el párrafo, pues colocan el nombre del autor y el año de publicación. Y aquí también están ya mencionando que Montserrat Muñoz en el 2017 mencionó que terminando el verano, Harry, bla, bla, bla. Aquí ya colocaron sus citas, que son estas, las que están en color amarillo, y sus referencias. ¿Tienen alguna otra duda, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Algo en lo que yo les pueda apoyar? ¿Alguna duda sobre algún otro tema de la semana? ¿De sus actividades de la semana? A ver, los leo, los escucho, ya saben, quien guste encender su micrófono. Adelante. ¿Alguna otra duda o pregunta? Dice su compañero, yo tengo una duda, ¿por qué no puedo ver los contenidos de la semana 4? Mario, lo que pasa es que debes de contestar las encuestas para que puedas visualizar estos contenidos. Si tú no contestas las encuestas, pues no podrás visualizar los contenidos. ¿Alguna otra duda? Muy bien, queridos estudiantes, si no hay ninguna otra duda, ya para finalizar, les voy a compartir las últimas diapositivas. Permítanme un segundito. Y me confirman, por favor, cuando ya logren ver las diapositivas. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, ahora para continuar vamos a hacer un ejercicio de ideas principales.
Bueno, yo les voy a leer este pequeño párrafo y ustedes me van a mencionar cuál es la idea principal. Dice, no podían evitar que el clima cambiara y se hiciera más benévolo, pero con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Fuego para caldear la cueva, independientemente de que el exterior estuviese cubierto por una mano de nieve. Calor bienhechor que les permitía secarse y recuperar una temperatura confortable luego de aquella expedición de caza o la jornada de recolección bajo la lluvia. A ver, queridos estudiantes, ¿cuál es la idea principal de este pequeño párrafo? ¿Cuál creen que sea la idea principal de este párrafo, queridos estudiantes? Dice Haritzi. El uso del fuego permitió a los seres humanos modificar el clima dentro de sus viviendas, brindándoles calor, confort y protección ante las condiciones climáticas adversas del exterior. Muy bien, a ver, vamos a ver. Pues sí, dice, con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, ahora me preguntan mucho sobre las portadas de las actividades. Yo recuerden que al inicio les mencioné pues que ya le integrarán siempre portadas a sus actividades, les da mayor presentación y pues cuando se requiere la actividad y sea evaluable, pues ustedes ya no van a tener ningún problema. ¿Qué es lo que deben de integrar en la portada? Permíteme, Jari, sí, no te estoy escuchando. Buenas tardes, asesora. ¿Ese es siempre cada vez que hagamos alguna actividad? Perdón, es que no te escuché. ¿Me puedes volver a repetir tu pregunta? La portada es cada que se haga una actividad. Ah, sí, Hatsiri, yo les sugiero que ustedes siempre las integren en todas sus actividades. Como les menciono, pues les da mayor presentación. Cuando ustedes lean en las instrucciones y que diga integra portada en tu actividad, ahí sí se las van a evaluar. Ok, Aquí, por ejemplo, en este módulo solo fue en la actividad integradora uno, pero pues en los siguientes módulos, si se los pide, pues recuerden que se los van a evaluar. Y como les menciono, ¿qué pueden integrar en sus portadas? Pueden integrar el logo de prepa en línea, el nombre de la actividad, el nombre del alumno, el nombre del asesor, el grupo y la fecha de entrega. Estos son como que los elementos básicos que ustedes deben de integrar en sus portadas. Ahora también deben de ver qué más les hace falta de todas sus semanas. Vean las actividades formativas, no se les vaya a pasar contestarlas. Revisión de todos los recursos. Recuerden que cuando ustedes revisan todos los recursos, pues les da el 5% en su calificación. El foro aprendiendo, no olviden, pues también participar en el foro aprendiendo. Y las rúbricas, recuerden que cada actividad contiene una rúbrica, pues ustedes siempre deben de checarlas para que pues vean cómo van a ser evaluados. ¿Qué pueden publicar o cómo pueden participar en el foro aprendiendo? Pueden escribir dudas, hacer comentarios a sus compañeros. Si ven que algún compañero tiene alguna duda con una actividad y ustedes pueden apoyarlo, pues lo pueden hacer. Y también, por ejemplo, si ustedes encuentran en internet un recurso que les sirvió mucho para realizar su actividad y
y consideran que a sus compañeros también les servirá mucho, pues lo pueden compartir ahí. También es muy importante esta semana, queridos estudiantes, no olviden contestar las encuestas para que puedan visualizar los contenidos de la semana 4. Es lo que mencionaba Mario. Si ustedes no contestan estas encuestas, no podrán visualizar, los contenidos. Y pues los acuerdos, recuerden que ya no hay extensiones de envío. Las fechas límite de entrega son los días domingos a las 23:55, pero pues no esperen al final. El día domingo por lo general se satura la plataforma. Pudieran tener algún contratiempo, pues anticipen sus entregas. Y recuerden que hay segundas entregas, pero solo en casos extremos, que son los reprobados y siempre y cuando su actividad no contenga plagio y que esté dentro de la semana activa. Y recuerden evitar el plagio. Esta práctica afectará tu calificación. Utiliza citas, referencias y utiliza o haz paráfrasis. ¿Tienen alguna otra duda, queridos estudiantes, sobre cómo van a realizar su actividad integradora número 6, las actividades de esta semana? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que tengan, algo que quieran agregar, queridos estudiantes? ¿No tienen ninguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, queridos estudiantes, no me queda más que agradecerles por estar presentes. Pasen una excelente tarde. De cualquier manera, saben que quedo al pendiente en plataforma. Cualquier duda o pregunta, estoy para apoyarlos. Nos vemos, queridos estudiantes, y pasen una excelente tarde. Gracias, asesora. Igualmente. Y ya saben, quedo al pendiente en plataforma. Nos vemos.